Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Esta es una nueva lección complementaria al curso de Filosofía Medieval dedicado al tema de la fe y la razón. Pareciera de necesaria mención este tema, o de necesaria tratamiento, ya que dentro de la historia de la filosofía hay un momento en particular en el que la filosofía que se venía desarrollando en la cuenca mediterránea se encuentra frontalmente con una fe religiosa. Eh, Algunos de los autores del Nuevo Testamento, Pablo, Juan, tuvieron conocimiento de las filosofías que se enseñaban en algunas de las ciudades de la costa oriental del Mediterráneo y por lo tanto desde el comienzo de la predicación de los apóstoles, eh, no sé decirles si desde la misma predicación de Jesús de Nazaret, pues ya había noticia de una sabiduría que era promovida, enseñada, y que además tenía visos de salvación, es decir, ofrecía felicidad y salvación. Muy posiblemente la filosofía se dio cuenta pues que tenía competencia y por lo tanto de ambas partes hay que afirmar que hubo una aproximación que no fue amistosa desde el puro comienzo y que perduró hasta nuestros días, fundamentalmente porque la fe pareciera que apela a un tipo de conocimiento al que la razón filosófica no puede dar cuenta, no puede sustituir, no puede tomar por sí mismo. Entonces, a partir de ahí, a partir de que en la historia de la filosofía aparece un tema, una relación que hasta ese momento no se conocía, vean que no es lo mismo que sucedió con la religión con la religión griega cuando se trataba de Platón y Sócrates, eh, sino que esta es una novedad, porque y la historia de la filosofía medieval entonces lo que nos ofrece es intentos de solución o formas de presentar esa relación tal manera que sea armoniosa, etcétera. La exposición que voy a hacer es sencilla en el sentido de que nada más voy a plantear unas cuantas ideas, unos cuantos problemas, tal manera que tengamos un referente cuando hablamos de fe y razón. Y que a sabiendas de que este es un tema que está presente en todos los autores de una u otra manera. No olvidemos que todos los autores medievales eran creyentes, posiblemente algunos eran un poco más piadosos que otros, eh, pero al margen de eso, al margen de esas diferencias personales, ninguno puso en duda la fe cristiana. Ninguno pensó en que había una competencia en la que la razón podía salir ganando y la fe por lo tanto había que destronarla o desbancarla. No, no encontramos ese tipo de desarrollos. Lo que encontramos con toda certeza es pensadores cristianos, teólogos fundamentalmente, que tenían claro que la fe y la razón tenían ámbitos y competencias distintas. Pero cómo se integraban uno y otro, esa es parte de la historia que es necesario prestarle atención. En ese sentido es que he planteado que la fe y la razón, y la relación entre fe y razón, es un programa especulativo, fundamentalmente porque define algunos desarrollos teóricos que vamos a ver en su momento. Por otra parte, eh, la relación entre fe y razón, como ya lo mencioné hace un momento, comienza a partir de la competencia en ofrecer una sabiduría que efectivamente salve al ser humano. Y aquí el término salvación lo estoy usando en términos amplios,
Puede ser simplemente la búsqueda de felicidad, puede ser simplemente liberarse del oprobio, del dolor, del sufrimiento, de las marginaciones experimentadas en esta vida, etc. O bien, en el sentido cristiano, eh, ganarse el reino de los cielos. No vamos a entrar aquí en profundizar este tema de la salvación, solamente me quiero señalar que es el punto de arranque, el comienzo entre la fe y la razón, entre la filosofía y el mensaje evangélico, por cuanto que ambas se encuentran en un momento en que pareciera que los sujetos humanos, los habitantes del imperio romano, anhelaban salvación, deseaban la salvación. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunas cuestiones para entender mejor ese comienzo. Por ejemplo, ¿qué entienden por filosofía los pensadores helenísticos? Por ejemplo, si tomamos en cuenta Epicuro, tenemos ahí dos referencias a la filosofía. Vean que los argumentos filosóficos deben contribuir a aliviar el sufrimiento humano. Eh, no hay utilidad alguna si la filosofía no erradica el sufrimiento del alma. Eso nos va a ayudar a entender después a Boecio cuando invoca la dama filosofía, estando él en la cárcel. Por otra parte, también Epicuro nos recuerda que la filosofía es una actividad que asegura una vida floreciente por medio de argumentos y razonamientos. De Cicerón eh, considera que el alma tiene también un arte curativo y es la filosofía. Lo que corresponde es buscar esa curación que solamente la filosofía puede ofrecer. Estas tres referencias que he hecho, tanto de Cicerón como de Epicuro, son tomados de una obra de Martha Nussbaum, La terapia del deseo. Pueden consultar con toda tranquilidad y seguridad. Muy bien, pasemos ahora a propiamente esos primeros siglos cristianos en que los grandes padres de la iglesia se encuentran con la filosofía que en ese momento se profesaba. No hay una posición o una valoración unánime y homogénea respecto de la filosofía. Es decir, hay algunos pensadores cristianos que rechazan la filosofía y hay otros que están a favor. Ahí tienen ustedes algunos nombres: Tertuliano, Justino Mártir, Atenágoras, Orígenes, Clemente de Alejandría y por supuesto Agustín de Hipona, que es uno de los autores que estudiamos en clase. Algunos referentes del Nuevo Testamento son necesarios de recordar. Pablo de Tarso nos dice en la primera epístola a los Corintios, porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Recuerden que uno de los elementos de la competencia entre fe y razón era cuál sabiduría valía más, cuál era efectivamente más poderosa y cuál efectivamente ofrecía la salvación. Bueno, ahí tenemos un ejemplo tomado de una de las cartas de Pablo de Tarso. De otra carta, la epístola de los Colosenses: mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo estaba invitando a los cristianos de Colosas pues a seguir la filosofía de Cristo en vez de una filosofía según tradiciones humanas. Lo cual quiere decir que posiblemente esos cristianos de Colosas conocían de esas filosofías y posiblemente habían algunos que asistían a alguna de esas escuelas en ese momento. Pablo considera que debe advertir de esos peligros. Pero vean que está haciendo una advertencia, estableciendo una oposición entre
lo que enseñan esas filosofías, que las llama falaces, y lo que enseña la sabiduría según Cristo. Unos últimos referentes. En la carta a los hebreos, el autor define la fe como la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de las realidades que no se ven. Me detengo un segundo en este versículo. Una de las características de la fe es referirse a un conocimiento, ser un conocimiento que va a seguir un patrón, digamos, epistémico diferente del que conocemos, por ejemplo, a través de la filosofía. Es decir, mientras que la filosofía procede discursivamente a partir de una serie de premisas, alcanzando ciertas conclusiones que a su vez serán premisas de otras conclusiones, etcétera, etcétera, llegamos a una demostración o llegamos a una explicación o llegamos a un entramado argumentativo que nos permite entender, es decir, entendemos. Y que el valor de comprensión de ese razonamiento reside precisamente en esa concatenación de razones que somos capaces de ofrecer. Sin ellas, la conclusión final no se podría sostener. Muy bien, en el caso del conocimiento por la fe, el problema que tenemos es que apela a cosas que no se conocen, que yo no puedo conocerlas más que solo por la fe, que en muchos casos no tienen sentido. Afirmar que Jesús murió y resucitó al tercer día, digamos que uno entiende los términos, pero aceptar que eso es una materia de fe, caramba, es un asunto bastante grueso que a más de uno le puede costar. La fe en ese sentido es una garantía y una prueba de esas verdades que no se pueden comprender de otra manera. Es más, que no son ni siquiera objeto de comprensión. ¿Qué idea de la filosofía heredan los pensadores medievales? Vea, a diferencia del mundo antiguo y helenístico, en que la filosofía era, ¿cómo decirlo que suene bien? La filosofía circulaba en la cuenca mediterránea. En varias ciudades gozaban de fama porque en ellas se encontraban escuelas filosóficas o bien se contaba con filósofos famosos. Las obras debían ser del conocimiento, de fácil acceso y de fácil conocimiento. Pasamos a un mundo en el cual no hay escuelas, no hay pensadores destacados, no hay sitios donde se concentre el saber, sino que todo pareciera que va a comenzar de nuevo. Por otra parte, los medievales reciben una idea muy fragmentada y muy por terceras, cuartas o quintas opiniones de lo que era la filosofía antigua. En ese sentido, como ya lo he mencionado antes, no hay un continuum, no hay una continuidad. Así como en el mundo antiguo la filosofía podía circular de un sitio a otro, en el mundo medieval, en el occidente latino propiamente, no vamos a encontrar lo mismo. En ese sentido hay una limitación importante. Cuando comienza el Imperio Carolingio, luego de la disolución del Imperio de Occidente y eh, al mismo tiempo la expansión del islamismo, el occidente latino queda con unas pocas fuentes y con una imagen de la filosofía posiblemente muy filtrada, además de fragmentada, por otros intereses. Y uno de los mejores ejemplos que podemos dar es precisamente Agustín de Hipona, del cual estamos leyendo la obra de Magistro, y que nos da razón de la filosofía que él conocía. Pero vean que su finalidad no es dar a conocer la filosofía antigua. Simplemente lo que sucede es que notamos el empleo que él hace de la filosofía que él estudió para sus propósitos teológicos. En ese sentido,
no hay una continuidad real, no podemos decir que esa es una transmisión efectiva de un pensamiento filosófico de una época a otra, sino que nada más encontramos un empleo de lo que él entendió o aprendió de filosofía y que lo aplicó a sus propósitos teológicos. Como les decía hace un rato, la filosofía pues aparece como un saber que compite con el cristianismo, fundamentalmente porque la filosofía helenística en particular tenía como tarea fundamental la búsqueda de la felicidad. Lean, por ejemplo, las cartas de, de Séneca. Y en ese sentido había una cierta competencia con la fe cristiana por cuanto que ofrecían la felicidad, solo que estaban en otro ámbito, en el ámbito sobrenatural, en, la, en, la, en el reino de los cielos, cosa que la filosofía pues no concebía. Y por otra parte, que también toca a la fe cristiana, la felicidad necesariamente requiere vivir bien, una idea de vida buena, ser virtuoso. Por lo tanto, la filosofía termina siendo una técnica de sí mismo. No difiere mucho de lo que la fe cristiana también va a proponer. Para quienes es un problema afirmar la fe y la razón, si son una forma de conocimiento, en qué se diferencian, cómo se complementan. Por supuesto que para aquellos que son creyentes, el tratamiento del tema se puede tornar necesario. Para quienes eh, la relación no tiene ningún sentido porque no hay fe, pues basta la sola razón para atender todo, digamos, para toda forma de conocimiento que quiera desarrollar. Veamos algunos aspectos de la fe. Primero que nada, consiste en la aceptación de la palabra revelada. Es decir, el objeto formal de la fe es siempre la revelación. Y la revelación es la Sagrada Escritura. Por lo menos dentro del mundo cristiano se entiende por revelación el texto sagrado, la Sagrada Escritura, la Biblia, etc. La fe supone, o digamos implica, que los individuos cuando conocen la revelación la aceptan como una verdad. No solamente una verdad en un sentido racional, porque ya les digo, hay elementos de la fe que, digamos, se resisten a un tratamiento racional, eh, pero sí que su acept pero sí implica aceptación, asentimiento, estar de acuerdo aun cuando no se entienda. Eh, si nos ponemos un poquito más piadosos o más teológicos, la revelación eh, logra su objetivo, que sea creída, eh, por una moción interna de la gracia, es decir, ese pequeño empujo divino que ayudaría o ayuda a aceptar o a sentir a las verdades de fe. Repito, esta es una idea de la fe que quiero que tengamos presente porque es entendido como fuente de conocimiento. Nos puede hacer tal vez un poco de bulla el asunto de que hay que apelar a cuestiones teológicas como la doctrina de la gracia, que se refiere a la revelación, y la revelación supone que hay un Dios que le habla al ser humano, y yo sé que esas materias pues precisamente pueden ser difíciles de manejar o de aceptar cuando hablamos de filosofía. Por otra parte, de acuerdo con lo que hemos dicho, la fe también tiene un aspecto psicológico. Comporta una convicción, un asentimiento, es decir, ese movimiento afectivo respecto de una verdad revelada que nos permite sostener que eso que se nos ha revelado es efectivamente verdadero. Y aun cuando no admita demostración alguna. Eh, por otra parte, la fe, eh,
persigue una, o propone, mejor dicho, una correspondencia entre la palabra interior, lo que yo reflexiono en mi fuero interno, y la palabra exterior, lo que soy capaz de decir. Es decir, el creyente actúa y habla de acuerdo con lo que cree. Por otra parte, la fe está asociada tanto con un significado personal como con un significado comunitario. Y finalmente, es un conocimiento menos seguro que el conocimiento racional. Y ahí la fe pues tiene un punto en contra. Pasemos rápidamente a la razón. Tan solo unas pocas ideas para alimentar esta exposición. Siempre aparece asociada con el saber secular. Su característica es proceder por demostraciones racionales. La razón es una suerte de luz, un tipo de luz que a través de la lógica es posible alcanzar certezas. Cuando a partir de un razonamiento X somos capaces de llegar a una determinada conclusión, tenemos la impresión de que hay una certeza que acompaña a esa conclusión, pero que el valor de la certeza reside precisamente en la argumentación que hemos expuesto para ello. Vean que es muy diferente a cómo procede la fe. Cuando Dios nos dice, cuando el autor sagrado nos dice que Dios creó el mundo, miren, no tenemos evidencia de ello. No la hay. No hay ninguna evidencia. No existe nada en este planeta o en este universo que sea prueba suficiente para afirmar que Dios es el creador del mundo. Lo creemos por la fe. No hay una hilación demostrativa para poder sostener esa afirmación. La razón, en cambio, opera de otra manera, a partir de una serie de razones, eh, con implicación entre unas y otras, es posible alcanzar una conclusión que sabemos depende de esas razones. Y ahí se construye la demostración y la certeza. Es posible que haya algún tipo de relación en dos saberes tan diferentes. Veamos algunos ejemplos. Primero, Agustín de Hipona, y este lo señalo no solamente porque es uno de los modelos, sino también porque vamos a trabajar con la lectura del De Magistro, nos ofrece la primera versión de esta relación. Solamente hay entendimiento si hay primeramente fe. Es decir, primero hay que creer para luego entender. La razón aporta un conocimiento que tiene que tener como fundamento último la fe misma. Si eso es así, entonces todo saber racional posible tiene que contribuir a la vida de la fe. No perdamos de vista este modelo porque la lectura del de Magistro supone este planteamiento. Un ejemplo distinto lo va a ofrecer Averroes. Un ejemplo bastante distinto, por cuanto que eh, la verdad no es una propiedad del Corán, es decir, la lectura del Corán no se funda en verdades. Vean qué asunto más interesante. El libro, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, no es un libro del cual haya que predicar verdad. No obstante, de las obras de Aristóteles sí se puede predicar verdad. Él introduce una distinción muy radical. Si la verdad revelada no es objeto de demostración, entonces tampoco es susceptible de valoración, de, de verdad. Solamente podemos hablar de verdad respecto de aquel conocimiento que se funda en la razón demostrativa. Eh, si la comprensión y seguimiento de la revelación implica el conocimiento de la naturaleza de las cosas y este conocimiento solo se alcanza por la filosofía, entonces es a través de la filosofía que se alcanza el supremo hacedor. Vean qué interesante cómo le asigna un papel fundamental a la filosofía para la comprensión eh, de la revelación.
Solamente el filósofo podría entender la revelación, está terminando de decir. Em, Bien, y la tercera posición la ofrece Tomás de Aquino, quien sostiene que son dos conocimientos complementarios, eh, con objetos de estudio propios y con verdades distintas. Por lo tanto, no cabe el intercambio o la permuta entre unos y otros. Establece esa distinción afirmando que la fe apela a verdades incomprensibles al intelecto, ya que no se basa en evidencias racionales, se basa en que las verdades de fe son reveladas. No obstante, interviene la voluntad. ¿Por qué interviene la voluntad? Por el elemento de asentimiento. La razón, en cambio, es determinada por su objeto de conocimiento y debe seguir reglas, la lógica, por ejemplo. Por lo tanto, una misma materia, un dato revelado, no admite sentimiento por la razón y por la fe. Ahí cometí un error en la diapositiva. Repito, de acuerdo con la distinción que establece Tomás de Aquino, una misma materia, por ejemplo, el dato revelado, no admite asentimiento por la razón y por la fe. Por lo tanto, hay que pensar en que son dos conocimientos que se pueden complementar, pero habría que pensar cómo. La teología es un saber que resulta de un intento de hibridación entre los artículos de la fe y las reglas de la racionalidad demostrativa. Más adelante yo les compartiré una lección complementaria sobre el quehacer teológico. Bien, ya para ir cerrando la exposición, tengamos presente lo siguiente. La fe se funda en la creencia. Las creencias son una forma de conocimiento intuitivo asociado con el afecto. La razón, en cambio, opera a partir de la argumentación, una argumentación demostrativa que nos conduce a conclusiones válidas. Son dos formas de conocimiento. La gran pregunta que se hace en los medievales es si esas dos formas de conocimiento pueden caminar juntas y cómo. ¿En una relación armónica? ¿En una relación conflictiva? ¿Es que acaso hay que pensar en que son dos formas de conocimiento que no tienen que cruzarse en ningún momento y por lo tanto no hay comunicación alguna, ni la fe se beneficia de la razón, ni la razón se beneficia de la fe? Son preguntas que los medievales tuvieron que atender. Hasta acá llego con esa exposición. Yo espero que les haya sido útil. Para nada pretende ser una solución de ningún tipo de problema y solamente quiere o persigue una exposición breve de la relación entre fe y razón. Las invito a que hagan sus preguntas. Las podemos trabajar en clase con todo el gusto del caso. Eh, Probablemente haya cosas nuevas a raíz de esta exposición que no habían considerado antes y que quisieran conversarlas. Sin más, les agradezco mucho la atención y hasta luego. Que tengan una linda tarde.